Ser minero. Llegado a este punto, vamos a poner rumbo hacia Sabero para saludar a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Hoy con invitado y además, bueno, por partida doble, ¿no? Invitado aquí en la radio, invitado también en el museo. Sí, invitado y amigo además. Claro. Sí, hoy estamos con alguien que también conocen bien tus oyentes, otras participaciones en el programa. Él es profesor de la Universidad de León, es director del Museo de la Industria Minera de Castilla y León, en Gordoncillo. Es uno de nuestros grandes expertos en patrimonio industrial. Claro que sí. Y como te decía, pues es buen colaborador también del museo y desvelamos su nombre, que es Javier Revilla, ¿no? Y Javier, está con nosotros para hablarnos de la sesión que va a tener este próximo sábado en el museo, dentro de un seminario que también es conocido ya por los oyentes, que es el seminario que organiza el museo, que lleva por título Los hombres de la ferrería, que tiene, ese objetivo. Ya lo iniciamos el año pasado, nos pareció que tuvo un resultado extraordinario, repetimos por eso la segunda edición este año, y su objetivo, como te decía, es dar a conocer a aquellos hombres que pusieron en marcha a mediados del siglo XIX en Sabero la ferrería de San Blas. Creo que también recuerdan los oyentes que tuvimos la primera sesión este mes, nos acompañó Roberto Matías para hablar de un ingeniero de minas, de Ignacio Gómez de Salazar, y en esta ocasión, como te digo, será Javier Revilla quien imparta la segunda sesión, quien nos acompaña hoy en el programa para hablar de algo importante, que son los trabajadores de la ferrería, ¿no? Que parece que es un tema muy particular, ¿no? Igual del museo, igual la gente dice, oye, estos siempre hablan de temas del museo, pero realmente estamos hablando de los primeros mineros profesionales, vamos a decirlo así, y obreros siderúrgicos profesionales que hubo en la provincia. Yo creo que es muy interesante la labor de investigación que Javier ha hecho y que creo que es interesante que nos la explique, como te digo. Claro, en un momento, ¿no?, en el que León se convirtió, quién iba a pensarlo, en todo un referente industrial en nuestro país, y además eso hizo que muchísima gente, no solamente, aparte de gente ya vinculada aquí a León, muchísima gente viniera de otras regiones españolas para encontrar trabajo, ¿no? Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Chechu, buenos días. Hola, Roberto. Bueno, el tema dicho así un poco en genérico, fíjate que Roberto decía que a lo mejor le podía parecer un poco concreto. A mí, sin embargo, me parece así como muy amplio, ¿no? Los trabajadores de la ferrería. Acotemos un poco en el tiempo y de quiénes estamos hablando. Pues es un tema además muy complejo, porque realmente no existen fuentes directas de la propia empresa, de la Sociedad Palentino-Leonesa de Minas, que era la dueña de la ferrería de San Blas de Sabero. Y cuando Roberto, el director del museo, nos encomendó a un equipo de la Universidad de León, dirigido por Javier Rodríguez, abordar este tema, pues la verdad que al principio nos dio bastante pánico, en el sentido de que era muy complejo afrontar este tipo de estudios. Afortunadamente, tuvimos la suerte de que en los registros parroquiales, el párroco de la época en Sabero, se había ocupado de mencionar en algunos casos que eran trabajadores de Sabero, cuando eran padres o cuando había matrimonios o incluso defunciones. Entonces, por ahí empezamos a tirar del hilo y luego, a intuir, porque también, por las distintas procedencias, como bien has dicho, geográficas, de gente que venía de fuera de la provincia, incluso del extranjero, pues hemos podido ir tejiendo una tela de araña en la que, hemos ido poniendo nombre y apellidos a muchos de los trabajadores que vinieron a Sabero en esa época, a mediados del siglo XIX. Uh-huh. En sus picos de máxima actividad, ¿sabemos qué plantilla podría tener más o menos la ferrería? Pues ese dato concretamente todavía no lo hemos podido constatar fehacientemente. Por ejemplo, hubiera sido muy fácil, por estadística, saberlo si Sabero hubiera sido un municipio propio en esa época, ¿sí? Porque hubiéramos podido saber en 1840 cuántos habitantes tenía y en 1850 o 60 cuántos tenía. Y hacer la resta y nos hubieran salido pues prácticamente toda la oleada de cientos de trabajadores que llegaron. ¿Pero de aquella no era ayuntamiento propio? No era ayuntamiento, pertenecía a Cistierna.
hasta 1927. Entonces por ahí no pudimos tirar. Hay alguna fuente relativa, por ejemplo Pascual Madoz nos dice que en la construcción de la ferrería, solamente en la construcción se dedicaban más de 400 operarios, 400 solamente en las obras de construcción, pero no sabemos el dato concreto de los trabajadores que tuvo la propia empresa, la propia siderurgia a lo largo de esas 2 décadas, desde 1840, 41 hasta el 62. Bueno, puedo suponer de todas maneras, Javier, que precisamente ese crecimiento espectacular de población, bueno, pues luego acabaría derivando precisamente en el que ya la cosa cogiera tal entidad, ¿no?, y tal magnitud que Sabero se configurara como ayuntamiento propio, ¿no? Sí, aunque fue mucho más tardíamente, pero bueno, sí que es verdad que aquello fue el inicio, ¿no? La semilla de aquello, del despegue de Sabero. Efectivamente. Y sí que podemos saber hoy día, ya con este primer estudio, que al menos, bueno, pues tenemos ya datos de unas 300 personas vinculadas directa o indirectamente a la ferrería, solo en el núcleo de Sabero, porque habría que ampliarlo incluso también más a los distintos núcleos alrededor de Sabero, en todo el valle, que es donde estaban los mineros, que sería la mayor parte de la mano de obra que tendría la empresa, ¿no? Ya. Roberto. Y Javier ha dicho una cosa importante, ¿no?, que es para mí la fundamental, ¿no?, que han logrado poner nombre y apellidos a muchísimos trabajadores de la ferrería, que eran los grandes protagonistas y hasta hoy los grandes desconocidos. Y Javier, nombre y apellidos, sobre todo apellidos, a veces no muy comunes en León, ¿no? Claro. Sí, nos llegan, claro, los primeros que sorprenden, pues claro, son los ingleses, los belgas, los franceses, que bueno, pues como operarios técnicos, vamos a decir así, ingenieros, maquinistas, vienen de otras ferrerías, de otros núcleos industriales, bueno, pues ya con la lección aprendida, bueno, pues para instalar la propia ferrería o para trabajar en los cargos más especializados como maquinistas, gente técnica y puntera para trabajar ahí. Lo interesante muchas veces que hemos visto con este estudio es que, bueno, pues podíamos haber pensado que venían directamente de, por ejemplo, de Francia o de Bélgica o de Inglaterra, y sin embargo por las relaciones, el tejido que hemos conseguido obtener, podemos saber que incluso vienen, por ejemplo, a través de Asturias o de Málaga, porque hay un movimiento muy interesante de estos trabajadores que vienen a Sabero después del cierre o la crisis de otros núcleos siderúrgicos, bueno, pues europeos y españoles. Por ejemplo, toda la oleada de cántabros que viene desde la Cavada, bueno, pues viene por fruto del cierre de allí de esa fábrica de cañones. Y luego vienen muchos desde Málaga, bueno, pues también con la crisis de los hornos de Marbella y de Málaga propiamente. Y curiosamente muchos de los extranjeros vienen casados con españolas, malagueñas o asturianas o cántabras. Entonces entendemos que, bueno, pues no vinieron directamente a Sabero, sino que habían venido previamente a esas otras industrias y luego se trasladan finalmente a Sabero, ¿no? Con lo cual es súper interesante, no solo, como bien decía Roberto, a nivel de estudio local de Sabero, sino al hacer un estudio de los trabajadores de las siderurgias del siglo XIX en España y en Europa. Y también has podido saber de muchos su profesión, no solamente nombre y apellidos, ¿no? También hemos hecho un pequeño listado de profesiones. Sí, por primera vez. Ya había habido algunos trabajos que habían puesto algunos nombres, bueno, pues a través de protocolos notariales había salido alguno, pero por primera vez hemos podido hacer unas tablas donde sí que ya decimos exactamente pues el periodo de actividad de esa persona en Sabero y el cargo concreto al que se dedicaba, pues bien ingeniero, maquinista, bueno, pues pudelador, calero, bueno, hay distintas profesiones que salen, bueno, pues ya identificadas claramente que trabajaban en Sabero, ¿no? Y Chechu, Javier ya sabes que es una persona muy prudente, ¿no? Y no le gusta alardear de nada, pero te lo digo yo, que nos lo cuente él, para que los oyentes entiendan la labor, el trabajo, ¿no? Tan terrible, yo voy a poner el adjetivo terrible porque no me imagino haciéndolo, para poder sacar todos estos nombres, partida de nacimiento, partida de función, partida de matrimonio, no sé si son cientos, cruzarlas, encontrar relaciones. Cuéntanos un poco esa intrahistoria, ¿no? del trabajo.
Claro, bueno, la verdad que fue una verdadera locura y en algunos momentos llegaba uno a desfallecer, ¿no? Porque eran pues más de 500 referencias relacionadas, haciendo tablas Excel y bueno, cruzando datos, porque claro, solo eran un puñado realmente los que nos aparecían como tal, pero rápidamente en las partidas religiosas, bueno, pues por ejemplo en un acta de bautismo de un hijo de uno de los trabajadores que ya sabíamos fijo que aparecía como empleado, como operario, bueno, pues como padrinos, pues aparece otra familia que también, bueno, pues se da su origen y se da, entonces, bueno, pues ya vas relacionando y dices, bueno, esta familia, pues aunque no nos diga exactamente que eran trabajadores de la ferrería, pero como procede de tal punto, o por sus apellidos podemos entenderlo, pues también les vamos incluyendo y vamos trazando y vamos buscando otras referencias en otras fuentes también que nos puedan hablar de ello. Entonces, bueno, pues ha sido una labor realmente ardua y larga en el tiempo, pero bueno, que ha tenido bastante buen resultado, aunque bueno, pues se puede continuar incluso en el futuro, ¿no? Pero yo creo que ha sido ya un avance bastante importante, ¿eh? Bueno, casi una labor de arqueología documental, pero bueno, casi labor arqueológica, ¿no? Bueno, pues de esto, pero con un recorrido mayor, vais a charlar exactamente. Ahora recordamos... Pues mira, este próximo sábado, que es 5 de mayo, a las 12 de la mañana, en el Seminario de los Hombres de la Ferrería, con inscripción previa, que nos llamen para ¿Sí? inscribirse. Y allí pues Javier nos contará esta investigación, pondrá nombres y apellidos. Cara no vamos a poder poner a muchos de estos obreros, trabajadores de la ferrería, pero bueno, realmente es muy importante conocer quiénes eran los de a pie de obra, ¿no? Los que estaban allí trabajando y entender cómo vivían en aquel momento, cuáles eran sus condiciones. Bueno, me parece que es hacer historia de verdad, ¿no? Es hacer la pequeña historia que es la que nos interesa a todos. Claro, pues enhorabuena por ese trabajo, Javier, un fortísimo abrazo. Gracias y nos vemos el sábado todos los que queráis y hablaremos de ello. Muy bien. Claro que sí, una cita de lo más interesante. Roberto Fernández, un fortísimo abrazo y hasta la próxima. Hasta el próximo lunes. Los próximos minutos los vamos a disfrutar en compañía de Sanjo y Gelo de La Braña en nuestra sección de los lunes sobre música tradicional leonesa por el aire van.